Un saludo a todos, buenos días. Nuevamente estamos comunicándonos a través de la plataforma de YouTube y damos gracias a Dios por este recurso, la verdad. Simplemente deciros que durante este tiempo seguimos trabajando como iglesia, seguimos funcionando como iglesia. Hemos estado toda la semana en ayuno y oración, al mediodía, reuniones de oración a través de Zoom, orando y clamando por nuestro hermano José Santos, que ha estado y está en una situación grave, crítica en la UCI debido al coronavirus. Y te invitamos a que sigas también orando. Llevamos 40 días de oración y de ayuno en la iglesia. Cada día le corresponde a un grupo pequeño y estamos intercediendo por diferentes temas, la iglesia, la salud, etc. Esperemos que tú también estés conectado con ese movimiento, con el movimiento de oración. Los grupos pequeños en los diferentes días de la semana y, aunque parezca mentira, se sigue convirtiendo gente que está viniendo a los pies de Cristo, aún en estos días que no tenemos reuniones. Así que Dios es el que edifica la iglesia. Jesucristo lo prometió, que Él edificaría la iglesia. Él, no nosotros. Nosotros somos instrumentos. Así que te animamos que sea a través de el medio que sea, el Zoom, una llamada telefónica, ¿verdad? Puedas mantener el contacto con tus hermanos y puedas estar en comunión perfecta con el Señor a través de la oración. Desde luego es un honor el pastorear en este tiempo y es un reto, sobre todo muy grande, el que podamos ser sal y luz en tiempos de pandemia, que el mundo vea cómo nosotros vivimos nuestra fe en momentos de crisis. Ahora vamos a tener una alabanza juntos de nuestros hermanos de oración y seguidamente pasamos inmediatamente a la palabra. Que Dios te bendiga. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que vendrá, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin,
y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que vendrá, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Dar es una expresión de amor y confianza, especialmente cuando lo que se da es valioso. Dios elogió la fe de Abraham al no negarle a su hijo Isaac como ofrenda. Eso es impresionante. El patriarca manifestó un nivel extraordinario de amor y dependencia a Dios. El Señor conocía a Abraham y sabía cuánto lo amaba. Por ello, en cierta ocasión que Abraham diezmó, Dios decidió darle privilegios a sus descendientes por 1500 años. Podemos leer esto en Hebreos 7, 9 y 10. La primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia es en Génesis 14. En aquella ocasión, Dios estableció con Abraham el pacto de la fe. Al compartir la cena del Señor, el pan y el vino, estamos celebrando lo que conocemos como el nuevo pacto. El diezmo es un asunto de pacto, pero aún más de amor a Dios y a su Iglesia. Mediante hombres y mujeres como Abraham, es que la obra de Dios sigue adelante, siendo luz y siendo la diferencia en este mundo. Sé uno de aquellos que, como Abraham, por la fe y la paciencia, alcanzaron las promesas de Dios. Deja un legado de bendición a tus hijos, un legado a tus descendientes con tu fidelidad y participación financiera. El Dios de Abraham es nuestro Dios. Él es bueno y sabe recompensar abundantemente. Quiero que me acompañéis a una escena
tremenda del final del libro de los Hechos, que es el apóstol Pablo, es una navegación, una travesía que hace por el mar Mediterráneo, allá en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Inicialmente vamos a ver que Pablo es llevado preso para ser trasladado a Roma, y por parte de un centurión que se llama Julio, que permite a Pablo llevar también algunos acompañantes, y llevan también más presos. En total en el barco son 260 y pico personas que están en ese barco, y empiezan una travesía que van de un puerto a otro hasta que llega a un lugar que se llama Buenos Puertos, pero la temporada para navegación no es buena al punto que Pablo le recomienda al oficial, también al capitán del barco, que sería bueno que pasasen el invierno en aquel lugar. Y entonces desde ese punto, en el capítulo 27, verso 9, dice así, y os sitúo en ese momento. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, es decir, la fiesta del ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Cenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, para invernar allí. Verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, un viento del nordeste, que era realmente un ciclón del nordeste. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Aquí está escribiendo Lucas, que es el que escribe el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, y Lucas estaba metido en el barco acompañando también a Pablo, y escribe en primera persona. Y habiendo corrido a sotavento una pequeña isla llamada Clauda, con la dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el bote salvavidas. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, que eran los bancos de arena, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Es decir, la situación empezó que llega un ciclón, llega una tormenta gigantesca, recogen el bote salvavidas, lo suben arriba. Los barcos de madera en aquel tiempo llevaban un sistema para sujetarse a través de cabos y de cuerdas, sujetan el barco para que la propia tempestad no rompiera el barco a añicos, y se dejan llevar por el viento para no chocar con los temidos bancos de arena. Dice, y quedan a la deriva. La situación es muy grave, muy delicada, pero siendo combatidos por una, y ahora fíjate cómo lo define, furiosa tempestad. Es decir, no era una tempestad cualquiera, era una furiosa tempestad. Al día siguiente empezaron a alijar, es decir, a quitar peso del barco. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Es decir, ni sol ni estrellas. Aquello estaba absolutamente nublado, oscuro, por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Llegan a un punto donde humanamente ves a Lucas diciendo que toda la tripulación, toda la gente que estaba allí en el barco, habían perdido toda la esperanza de salvarse. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. De repente Pablo, en medio de esa crisis, se levanta y trae una palabra de ánimo para toda la gente del barco. ¿Por qué? ¿Por qué trae esta palabra? Y él mismo lo explica. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas,
es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Y entonces Pablo trae esa palabra de ánimo, palabra de fe, y seguidamente dice el verso 27, venida la 14ª noche y siendo ya llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Es decir, se iban acercando cada vez más a tierra, y la tierra estaba más cerca del barco. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, es decir, por la parte de atrás del barco, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el bote salvavidas, el esquife, al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa, de la parte delantera. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos se aligeraron la nave echando trigo al mar. Cuando se hizo de día, y aquí va acabando ya la historia de la navegación, cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar, es decir, cuando ven una ensenada, dirigen el barco hacia esa ensenada, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. La nave encalla y la proa hincada, la parte delante queda hincada en la arena, quedó inmóvil, y la popa, la parte de atrás, se abría con la violencia del mar. Es decir, que la tormenta seguía y la violencia del mar estaba rompiendo a cachos completamente el barco. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Acuerdan matar a Pablo, a los presos y al resto de presos que había en la nave, para que ninguno se fugase nadando. Porque si se fugaban los presos, los soldados respondían con su propia vida. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Es decir, todos se salvan. Y ya seguimos en el capítulo 28 para ir terminando esta narración, que dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo al verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y de que pasaron allí, el versículo 11, 3 meses.
Bueno, esto es una narración larga, leímos casi el capítulo 27 entero y el capítulo 28, parte del 28, pero vemos una historia que es la historia de un huracán tremendo, una tormenta gigantesca, y vemos a Pablo de repente en un escenario donde él no es un navegante, su oficio no es ser navegante, pero que sin embargo en esos contextos Pablo toma un lugar de autoridad. Vemos que tiene autoridad y sin ser un experto en temas de navegación, sí tiene una voz profética. Tiene una voz profética y es capaz de darle dirección a los expertos. Y a veces nosotros tenemos esa tensión como iglesia. A veces pensamos que los únicos que pueden hablar de ciertos asuntos son los que son expertos. Pero la iglesia tiene algo que no tiene muchos expertos. Es una visión clara de futuro que el Espíritu Santo nos ha mostrado, que la palabra de Dios ya nos muestra, que Dios nos tiene prometido. Nosotros sabemos cosas del futuro que otros no saben. Por eso la iglesia tiene una voz profética y tiene algo que decirle al mundo. Igual que Pablo dijo, si me hubierais hecho caso, no tendríamos que haber salido de aquel puerto, porque ahora estamos en este lío, porque no habéis escuchado, no a uno que es un navegante, sino a uno que tiene una voz de Dios, una voz profética. En este sentido, la iglesia sigue siendo también esperanza para el mundo. Es esperanza para el mundo porque, insisto, somos los que tenemos un conocimiento de las cosas futuras, del tiempo futuro que viene por delante. No es el mundo quien tiene esa revelación, somos nosotros. Y fíjate, Pablo, con el sencillo acto, en un momento dado, de tomar pan y partirlo, infundió ánimo a toda aquella gente. ¿Os acordáis que leíamos? Dice que cuando vieron que Pablo dijo, no temáis, ni un solo cabello de vuestra cabeza se va a perder, nadie se va a perder. Es más, lleváis mucho tiempo sin comer, no es que no comieran nada, pero lleváis un tiempo de debilidad, comiendo mal, entonces vamos a relajarnos, vamos a parar aquí y vamos a comer. Y ese acto donde él manifiesta su fe a través de algo que hace, no solo son palabras, sino que su confianza dice, yo puedo parar a comer porque sé que no voy a morir. Dice que eso infunde ánimo, y esto es muy importante, porque el mundo no creerá lo que la iglesia dice, el mundo no creerá lo que un cristiano dice mientras no vea que vive conforme a lo que dice. No sé si me explico, pero es absolutamente importante para que nuestra esperanza esté unida a nuestro estilo de vida. No podemos hablar en este momento de la pandemia y de todas las cosas de los males y de que en Dios no tenemos temor si nosotros en nuestro estilo de vida reflejamos temor. Y no podemos confundir temor con prudencia. Una cosa es ser prudente y debemos ser prudentes. Y debemos dar un testimonio, ¿verdad?, al conjunto de la sociedad. Pero no podemos tener temor, porque nuestro Dios es más grande que cualquier circunstancia. En medio de la presente crisis, la Iglesia no tiene alternativa. O es testimonio, o es capaz de partir el pan, o es capaz de vivir el anuncio de las palabras que tiene, o vivimos como decimos que creemos, o nuestra fe simplemente es una fe hueca. Es una fe hueca. Por eso me llama la atención de Pablo. Pablo tiene esa capacidad de ser luz, de ser sal y de ser un elemento que lo cambia todo en medio de una crisis tan tremenda como aquel ciclón, aquel huracán que estaba viviendo. Tiene esa capacidad en medio de esas cosas y de transformar el ambiente que le rodea. Es decir, no es siempre os acordáis que a veces hablamos de ser un creyente termómetro o un creyente termostato. ¿Qué hace un termómetro? Sube y baja según el frío o el calor que hay a su alrededor. Entonces así hay muchos creyentes. Si las cosas van mal, ellos están desanimados. Si las cosas van bien, ellos están animados. Pero eso es igual que alguien que no conoce a Dios. Un termostato es otra cosa. Sabéis que regulas la temperatura en un punto, 20 grados, y el ambiente es el que tiene que cambiar. Ese era Pablo. Un hombre que era capaz de transformar el ambiente, y cuando partió el pan, todos cobraron ánimo, ¿verdad? Fijaros que dice, y partiéndolo comenzó a comer. Verso 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Todos, los 276 que iban en el barco, todos, absolutamente todos cambian. Ahora, ¿cuál fue la clave de esta situación? ¿Cuál es la clave de que Pablo cambie una situación de decir, como vemos en el verso 10, que dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y la nave, sino también de nuestras personas? ¿Cuál es la clave de que Pablo tenga al principio un aviso natural, una preocupación natural diciendo, aquí va a haber mucha pérdida, a que después diga, aquí nadie se va a perder? ¿Qué es lo que lo cambia todo?
un encuentro con Dios o con un encuentro con un enviado de Dios, con un ángel. Hay una revelación que lo cambia todo y ese es el punto clave que yo quiero compartirte en esta hora. Pablo recibe una palabra profética. En un momento dado dice que un ángel se le presenta en la noche, esa noche se le presenta un ángel, habla con él y entonces cuando habla con él, verso 22 dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¡Wow! Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Eso lo transforma todo. Ese encuentro con un enviado de Dios, dice, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es decir, había temor, por supuesto. Acordaos de lo que decía Lucas, que dice que habían perdido toda la esperanza de salvarse. O sea, habían perdido toda esperanza de salvarse. Y el ángel le dice, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, Pablo afianza su fe de tal forma en ese encuentro. Pablo se convierte casi como un ancla, la fe, porque empieza a recobrar esperanza y la esperanza es un ancla para nuestras vidas. Y Pablo, esa palabra le da esperanza y se convierte en un ancla y Pablo trae esa palabra. Y fijaros qué tipo de palabra, porque Pablo dice lo siguiente. Dice, fijaros, Pablo el prisionero, porque Pablo aquí es un prisionero, Pablo aquí no es el jefe del barco, no es el capitán, no es el centurión, es decir, Pablo el prisionero lo vemos en total y absoluto control, ¿verdad? Porque es el que informa que se salvarán, es el que ordena al centurión que corte el esquife, el bote salvavidas, porque si no los marineros se van a marchar y se van a perder, es el que parte el pan, el que pide a todos que coman, al que infunde ánimo, un prisionero al control. Es decir, por muy mal que estén tus circunstancias, incluso se lo podemos decir a nuestros hermanos de las prisiones, tanto en Bonche como en Monterroso, en las que llevamos ya 33 años predicando, esos 33 años, puedes estar prisionero, pero puedes estar al control. Porque los que están al control no son los que las circunstancias les hacen libres, son aquellos que han recibido una palabra de Dios, una palabra clara y directiva. Y fijaros, dice, todo cambia en ese momento, cuando hay ese encuentro, y dice, esta noche ha estado conmigo un ángel de Dios, pero no cualquier cosa, y define así. Entonces lo dice de esta manera, dice, un ángel conmigo, el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo tenía clara su identidad de quién era y Pablo tenía claro su propósito, era servirle. Y no es lo mismo, queridos hermanos, es decir, está conmigo un ángel del Señor de quien soy y a quien no sirvo. No es lo mismo. No es lo mismo ser de Dios y servirle que ser de Dios y no servirle. No es lo mismo. Porque aquellos que no solo son de Dios, sino que también dedican su vida a servirle, hay una promesa especial de Dios para ellos. Hay una palabra especial de Dios para ellos. Hay una revelación especial para ellos. Porque Dios tiene para ellos una herencia. Y puede haber una situación de peligro, puede haber una situación de conflicto. Pero si tú estás sirviendo a Dios, Dios se deleita contigo y tiene una herencia especial. Acordaos cuando el profeta Isaías dice así, en Isaías 54, 17, si alguno conspirare contra ti, era el verso 15, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas del fuego y que saca la herramienta de su obra, y he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti, fíjate, dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación vendrá de mí, dijo el Señor. Es decir, que hay una herencia para los siervos del Señor. Hay una herencia que tiene que ver con la salvación, con la protección. Cuando el enemigo quiere destruirte, cuando el enemigo quiere acabar contigo, sea a través de enfermedades, de lo que sea, de juicios que se levantan, de mentiras, dice Dios, no,
yo voy a ser su defensor. Nada que forjen contra esta persona va a prosperar. Y eso es una herencia de los siervos del Señor. ¿Os acordáis cuando los 3 amigos de Daniel, que sus nombres babilónicos eran Sadrach, Mesach y Abednego, iban a ser arrojados a un horno de fuego? Dice allá en Daniel 3, verso 17, fijaros lo que dicen ellos. Dice, Nabucodonosor dice, os postráis delante de la estatua que he hecho, o si no os arrojo a un horno de fuego ardiente. Dicen, ¿cómo? Nosotros no nos vamos a postrar delante de un horno ardiente. Y dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. ¡Wow! Ser libre de un horno y del rey más poderoso de la tierra en aquel momento parecía una petulancia, pero un momento, estos jóvenes estaban cautivos en una nación que no era la suya. Estos jóvenes estaban siendo preparados como líderes en aquella nación, pero ellos sabían a quién servían. Nuestro Dios a quien servimos no es lo mismo, decir, nuestro Dios a quien nos servimos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que servir a Dios, el llamamiento no solo es a convertirte, el llamamiento es a servir a Dios, porque si tú sirves a Dios, una protección de Dios viene sobre ti. Por eso dice Jesucristo, venid a mí todos los trabajados y cargados, Mateo 11, 28 al 30. Dice, si tú tomas mi carga y tú tomas mi yugo, que es fácil y ligero, la carga es fácil y ligero, el yugo, todo eso es muy fácil, yo tomaré tu carga. Es decir, aquellos que servimos a Dios, estamos tomando el yugo y la carga de Jesucristo, y Él toma las nuestras. Por eso Pablo, cuando habla a los hombres y mujeres que estaban en aquella nave, dice, un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. No es lo mismo decir simplemente, el Señor es mi Dios. No, el Señor también lo sirvo. Eso lo cambia todo. Por eso hay esa revelación, y viene una revelación de Dios a Pablo. Dice, el Señor, fíjate cómo le dice, te ha concedido. ¿Qué quiere decir que le ha concedido? Dice así, dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, verso 24, dice, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. A los siervos de Dios, Dios incluso les concede cosas. ¿Por qué dice le ha concedido? Porque evidentemente Pablo había estado orando, diciendo, y esto es una visión mía en ese sentido, porque dice, te lo ha concedido. ¿Por qué te lo concede? Porque te lo pides, te conceden cosas que pides. Yo estaba, Señor, que nadie de esta nave se pierda. Señor, yo estoy en esta nave, y por causa de que yo estoy en esta nave, todo el mundo se tiene que salvar. No nos damos cuenta hasta qué punto la presencia de creyentes en lugares difíciles o en lugares críticos puede salvar toda una situación. No nos olvidemos que la casa de Potifar, allá en Génesis, fue bendecida porque José estaba allí. Y José era esclavo, no era una situación de que José fuera fuerte o fuera valiente, no se trataba de que fuera libre, era que José, alguien que servía a Dios y que pertenecía a Dios, estaba en aquella casa, la casa de Potifar, fue completamente bendecida. Entonces vemos que por una parte hay una oración de Pablo, una oración que dice, Dios te lo concede, pero hay otra parte que el ángel le dice, es necesario que comparezcas ante César. Esto es muy interesante, porque cuando Pablo se convierte, allá en el capítulo 9 de Hechos, le es revelado que él tendría que dar testimonio, y se lo dice a un hombre que ora por él para que le caigan las escamas, que estaba ciego, y le he revelado a Ananías que Pablo iba a comparecer. Dentro del propósito de Dios para Pablo sería que comparecería delante de reyes y gobernantes. Y dice el ángel, es necesario que se cumpla el hecho que tú tienes que comparecer ante César. No sabemos qué pasó ahí, no hay registro. Seguro, como Pablo hizo delante de Agripa y de otros gobernantes, de Félix y de otros, que le predicó el evangelio a César. Eso cae dentro de todo sentido común y dentro de la línea de lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a cómo era Pablo. Es decir, el propósito de Dios en una vida ha de cumplirse y se va a cumplir. Por eso en Hechos 9:15 vemos que esa palabra que recibe Pablo cuando se convierte, muchos años después, aún una tormenta no podían acabar con él, porque había una palabra profética que tenía que cumplirse.
Cuando hay una palabra de Dios para tu vida, Dios no se va a parar hasta que se cumpla en tu vida esa palabra. Te protege, la palabra profética dada a tu vida te protege. Por eso no te desvíes, no te desorientes. Aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, tú ponte a orar y empieza a recordarle al Señor: Señor, tú me dijiste que vería un avivamiento. Tú me dijiste que mi familia sería salva. Tú me dijiste que mis hijos te servirían. Tú me dijiste que iba a hacer esto o lo otro. Por eso, aunque venga esa tormenta, aunque arrecia la tormenta de una forma fortísima, Pablo cree firmemente en la palabra que recibe. Esa palabra profética que recibe del ángel, la cree, la atesora, la anida en su corazón. Y en medio de ese huracán, Pablo es una roca de fe, una roca firme de fe. Su confianza es absolutamente inamovible. Por eso necesitamos en estos momentos de crisis, de pandemia, más que nunca tú necesitas también un encuentro con Cristo. Un encuentro con un enviado del Señor. Un encuentro con Dios que te dé una palabra de fe. ¿Para qué? Para que no te vengas abajo diciendo: me han despedido, me he quedado sin recursos, me he quedado sin a qué agarrarme. No importa, fíjate, habían perdido toda esperanza de salvarse. El barco se estaba haciendo hecho añicos. Habían echado los aparejos por la borda. Es decir, aquello era una situación desoladora. 14 días donde no veían ni las estrellas ni el sol. ¿Cómo es posible tener una palabra de ánimo y de fe en esas circunstancias? Humanamente, imposible. Solo puede ser a través de la revelación de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Acuérdate de esto. Aún en la noche más oscura, aún en tu tormenta más oscura, aún en las dificultades más grandes que estés atravesando, Dios está a la distancia de una oración. Dios está a la distancia de que tú abras tu corazón y digas: Dios mío, concédeme la salvación de todos los que van en el barco, de todos los que están en mi casa, de todos los que están a mi alrededor. Concede la salvación de la circunstancia que tú estés. Y el ángel del Señor va a aparecer y decir: tengo un propósito para ti. Y ese propósito no se ha agotado. Y es igual que haga 30 años que te entregaste al Señor o que haga 3 días. El propósito de Dios está escrito para ti y no puedes perderlo ni desviarte. Y el enemigo va a hacer lo imposible para que ese propósito no se cumpla en tu vida. Y sea que va a querer que te desanimes. Por eso el ángel dice: no temas, Pablo. Olvídate, no tienes que temer, porque eso es una reacción natural, ver que todo se está desmoronando. Dice: no temas, no temas. ¿Verdad? Hay un plan de Dios que no se va a terminar, que tiene que continuar. Hay un proyecto de Dios, una palabra profética que se va a cumplir en tu vida. No temas. Pero fíjate cómo se dan las circunstancias que el diablo se pone en acción. Y hay las circunstancias, hay 3 intentos en esta historia de matar a Pablo. Hay 3 intentos. Y cuando hay una palabra profética sobre ti, cuando hay una palabra de Dios dicha por parte del Señor para ti, el enemigo no va a estar tranquilo, porque siempre lo que se trata es de parar el propósito de Dios para tu vida. Por Dios te dio dones para componer, y eso se paró, para escribir, y eso se paró. Te dio dones evangelísticos, un corazón de servicio en alguna cosa, y las circunstancias de la vida se han parado. Mira, cuando hay una palabra profética sobre ti, cuando hay un propósito de Dios para tu vida, cuando hay un plan de Dios para tu vida, siempre van a venir, el diablo va a intentar aniquilarlo, porque no quiere que se haga la voluntad, no quiere que vivas en plena satisfacción. Pero Pablo era un hombre determinado, absolutamente determinado. Pablo tenía clara su identidad: sé de quién soy, y tenía claro su propósito: sé a quién sirvo. No voy a abundar en eso. Y fíjate estos 3 intentos de matarlo, porque el primer intento, que son las circunstancias, la tormenta. Viene una tormenta tan terrible que pierden la esperanza de vivir. Las circunstancias a veces vienen a nuestro alrededor. Véase ahora el tema de la pandemia, que estamos expuestos, ¿verdad?, a que cualquier persona pueda contagiarse, fallecer, lo que fuese, y ese temor a veces nos invade, y viene una tormenta terrible, dice, un ciclón, algo que nunca cosa igual habían visto. Y la narración que leímos al principio es muy descriptiva acerca de ese eurociclón, como le llama el texto. Entonces viene y la tormenta lo quiere matar. ¿Y puede matarlo? No. Pero hay un tercer intento, hay un segundo intento, y es que cuando
la nave está siendo rota y los hombres iban a saltar al mar, los soldados quieren matar a los prisioneros, es decir, quieren matar a Pablo y a algunos más. Y hay un intento, las circunstancias lo quieren matar, los hombres quieren matarlo, quieren acabar con él, gracias que el centurión dice que no se les mata. Y hay un tercer intento, y es cuando ya llegan a la isla de Malta, vemos que una víbora, cuando están al lado del fuego, una víbora, una serpiente que es símbolo de Satanás, le pica y le muerde. Y todos los que estaban en Malta allí estaban esperando que este hombre muriese, que se hinchase, que Pablo muriese. Y no solo no muere, sino dice, este es un malvado, este debió haber cometido pecados, fíjate, se salva del naufragio y viene a morir aquí, es que debe ser un gran pecador. Y al ver que no mueren dice, esto es un dios, este hombre es un dios. Y fíjate, ni las circunstancias, ni los hombres, ni el mismo Satanás que intentan aniquilarlo, matarlo, pueden acabar con Pablo. ¿Por qué? Porque había una palabra profética dada a él. Hay un propósito eterno de Cristo en Pablo. Tenía que cumplir ese último viaje, tenía que cumplir ese último destino, que era darle testimonio a César. Y ninguna de estas circunstancias pueden con él. Y también es así para ti. Ni las circunstancias, ni los hombres, por mucho que digan los hombres y circunstancias y papeles y lo que sea, ni el diablo pueden parar el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque tú perteneces a Dios y le sirves. Hay una herencia para los que le sirven. A los que le sirven, esa mano protectora le acompaña. Es un hombre que se mantiene firme en esa palabra profética de Dios. Por eso dice el Hechos, al terminar justo, dice, verso 44, dice, y aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos se salvaron. ¿Cuántos se salvaron? Todos. ¿Conforme a qué? A la palabra de Pablo. A la palabra revelada por Dios, pero que Pablo proclamó sin temor. No dijo, y no sé si voy a decir que se salvan y a lo mejor no nos podemos salvar. Todos se salvaron. Todos. Entonces, fíjate que llega a Malta, y en Malta empieza a ser ¿quién? ¿Quién es? Ser Pablo. ¿Y qué hace? Llega a la casa de un hombre principal que se llama Publio, su padre está con disentería y con fiebres de Malta, y le impone manos y se sana. Es igual, Pablo sea el prisionero, Pablo sea el náufrago, Pablo sea el que está en el barco, que está en tierra, al que le muerde una serpiente, es igual. Pablo no deja de ser un hombre de Dios y una persona que mantiene su fe. Y dice que muchas personas llevaron en aquellos días gente a su casa y que sanaba a todos. No describe más, pero vemos que cuando él ora por los enfermos, ¿qué provoca? Que durante 3 meses les sostienen, les proveen de todo a 276 personas. Es decir, que provoca la provisión y el cuidado no solo de él, sino de toda la gente que iba en el barco, al menos durante 3 meses. Es decir, Pablo no dejó de ser quien era en ninguna de las circunstancias, no abandonó su identidad. Yo sé de quién soy, ¿verdad? Y no importa las circunstancias en las que vive, yo soy de qué soy. Sí, Dios sigue a nuestro lado, cualquiera que sea la circunstancia. Por eso necesitamos esa revelación que nos infunde fe, dirección, que nos infunde ánimo. Y nosotros tenemos que ser como Pablo. No podemos ser como, ¿os acordáis? Los habitantes de Malta. Los habitantes de Malta, cuando ven a Pablo que es mordido por la serpiente, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra fe barata, con una teología barata, que todavía, porque la mala teología, la mala forma de creer en la palabra de Dios es tan inepta, es absolutamente inválida para interpretar el sentido de la tragedia como para interpretar el sentido de la bendición. Es decir, si te va mal, es que eres un pecador. ¿Te mordió la serpiente? Es que algún pecado cometiste de algún tipo. Ahora, si no te mueres por causa de la mordida de la serpiente, es que eres Dios. Es decir, esa forma de pensar, de unir la bendición de Dios al hecho, ¿verdad?, que me vaya bien y que estemos estar en pecado al hecho que me vaya mal, es un error que tenían las personas de Malta, ¿verdad? Todos somos como Pablo, somos seres humanos llamados por Dios a ser testigos de Él en cualquier circunstancia que estemos viviendo. ¿Nos ha tocado estar presos?
debemos de dar testimonio. ¿Nos ha tocado estar en el barco? Tenemos que ser claramente aquellos que dirigen las circunstancias. Nos ha tocado estar de naufragio y ahora estar acogidos en una isla, sea donde fuere, nosotros no dejamos de ser hijos de Dios, cristianos que damos testimonio en cualquier momento. Hay una misión que Dios nos encomendó. Esa misión que Dios nos encomendó es la clave de todo esto. Porque había una misión para Pablo, esa misión se convirtió en el objetivo y Dios dijo, tengo que proteger a Pablo. Este hombre que es mío y me sirve. Este hombre que tiene que llegar a casa de César y predicar en aquel lugar. Tú eres igual que Pablo. Yo soy igual que Pablo. No somos ni dioses, ¿verdad? Ni gigantescos pecadores. Las circunstancias, si nos atacan o nos atacan las circunstancias o los hombres o el mismo Satanás, no es porque seamos mejores o peores, es porque te hay un plan de Dios para nuestra vida. No vendas el plan de Dios para tu vida. No cejes de orar y de mantenerte fiel hasta haberlo conseguido. Dios tiene un plan para ti. Y si me estás escuchando en esta hora y nunca antes le entregaste tu vida a Jesucristo, tienes que hacerlo. Es esencial. Y si eres creyente y nunca antes simplemente le has entregado tu vida a Jesucristo, pero no estás sirviéndole, tienes que cambiar. Hay algo precioso para ti. Y es la mano protectora de Dios. Es los ángeles de Dios acompañándote, aún en la misma tormenta. Aquella canción decía, puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios también navegan contigo y te van a proteger. Y ni las circunstancias, ni los hombres, ni Satanás que intenten aniquilarte lo conseguirán. Porque hay un hombre o una mujer que dice, yo sé de quién soy y a quién sirvo. Señor Jesús, te pido por las personas que han escuchado este mensaje, que tú vengas a sus vidas y te reveles en medio de las tormentas que estén atravesando y que ellos puedan abrir su boca y también decir, yo sé de quién soy y a quién sirvo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Tu promesa siempre fiel, Señor. Te adoramos en este día. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Nunca me has fallado, Señor. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Siempre has sido fiel, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, Cristo mi Salvador.
mueves montañas a favor de tus hijos, Dios. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Y así es, Señor, lo creemos. Yo sé que tú estás en mí, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Te adoramos hoy. Levanto mis manos a ti, Señor, Rey de mi vida, Rey de mi corazón. Este es mi deseo de gritar al mundo entero que aquí dentro de mi pecho yo quiero arder por